Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Acá estamos con la segunda parte de los estudios que estaremos haciendo este mes. Antes de empezar diciéndole que los extraño a todos, la gran mayoría, sí, inclusive a ti, Héctor. Pero podamos vernos pronto, compartir en el templo y adorar juntos. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Amante Dios, Padre Celestial, Señor, te pido que seas tú guiando mis palabras, Señor. Envía tu Santo Espíritu que dirija todo lo que aquí se va a hacer, pidiéndote que derrames bendiciones especiales para todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, pidiendo que las toques, los bendiga a todos y cada uno de ellos. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema que tengo hoy es cuando Dios permite las pruebas. Pues usted quiere decir, pues, ¿por qué Dios permite las pruebas? Está dividido en 7 partes o 7 temas. Y vamos, primero dice, no hay plan B. Dentro de la coyuntura mundial del coronavirus, he querido concentrarme en la pregunta más obvia que todos solemos preguntarnos alguna vez. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a las personas buenas? Esto es una pregunta que muchas veces todos nos hemos hecho en diferentes etapas de la vida, diferentes momentos. Hay momentos en que dejamos de preguntárnosla. Pero es una pregunta bien antigua. Si tomamos en consideración que el primer libro de la Biblia escrito es el libro de Job, y este libro, el tema central es ese mismo: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué una persona buena ante los ojos de Dios, una persona justa que no hace lo malo, muchas veces termina sufriendo, pasando por diferentes pruebas? Y en este libro se nos explica la razón. Nos dice que el hecho de que usted haga la cosa bien no significa que no va a haber pruebas durante el camino. Pero es como cuando, la analogía que tengo es que es como cuando tú le dices al niño, cuando no nos gusta la respuesta, seguimos haciéndonos la pregunta. Cuando tú le dices, el niño quiere dulce, tú le dices no. El niño regresa a los 5 minutos, vuelve y pide dulce, y vuelve y le dice que no. Si le dice que sí, todo está bien, porque esa es la respuesta que él esperaba, la acepta. El punto de partida que tenemos es que muchos creyentes queremos tener un acuerdo especial con Dios. Esperamos tener una vida perfecta, color de rosa. Sin embargo, olvidamos que la Biblia enseña que en el mundo también tendremos aflicciones. Pablo fue un ejemplo de lo que un creyente puede esperar de la vida, ya que fue azotado muchas veces, apedreado una vez, 3 veces naufragó, 5 veces estuvo en prisión y por último murió decapitado. Yo no tenía todos esos números así de todas las cosas que le habían pasado a Pablo. Pero si vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, del 16 al 33, sé que es un poco largo, así que lo voy a leer solo del 22 en adelante. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, hablo como delirando, yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Sí, aquí podemos ver todo lo que el apóstol Pablo pasó, o lo que se escribió de lo que pasó, porque yo sobreentiendo que con todo esto ya habían cosas que pasaban y no las tomaba en cuenta por todo lo que ya se ha hecho algo normal. Hoy, en cambio, muchos se esfuerzan en excusar a Dios de todas las cosas que llamamos malas. Más bien, la Biblia nos enseña un Dios en movimiento, siempre activo, que no tiene plan B, que está en completo control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo estuve pensando hace un tiempecito, cuando a principios de año murió la madre la mamá de la pastora, que todos nos sentimos mal, nos sentimos tristes, pero eso fue a principios de enero. Tiempo después llega el coronavirus. Ustedes se imaginan que ella no hubiera fallecido en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Viendo el problema de los asilos, los nursing homes, donde muchas personas se enfermó, se prohibieron las visitas, hubiera sido un sufrimiento enorme para sus familiares el que ella estuviera en el asilo, el no poder visitarla, sabiendo que ella tenía problemas de salud. O sea, si lo vemos de esa forma, podemos ver la misericordia de Dios, que no permitió que dentro de su sufrimiento, el sufrimiento que ellos tuvieron al perderla, no permitió un sufrimiento mayor al llevársela antes. Es difícil comprender cómo una persona justa que dedique su vida al Evangelio y Dios tenga que sufrir como Pablo y Job tuvieron que sufrir. Ya Job 1:1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo el que ha trabajado en una compañía grande o tiene algún familiar que trabaja sobre todo en una compañía grande, que es donde más se da esto, tiene que haberse topado con la situación de que alguien es familia de un jefe y trabaja allá, o es amigo del jefe, y esta persona termina haciendo menos trabajo, termina ya porque puesto que es familiar del jefe, amigo del jefe, termina trabajando mucho menos de lo que debería, cuando lo que yo siempre he dicho, si yo soy amigo del jefe o familia del jefe, yo lo que en realidad debo de hacer es trabajar más para así hacer que el jefe quede bien y se vea mejor. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Eso mismo lo podemos aplicarle a la vida cristiana. Usted es cristiano, en vez de usted querer que no le pase nada, que todo vaya bien, que Dios siempre nos bendiga, usted debiera de querer ayudar más, luchar más, trabajar más.
Esto nos enseña que la vida realmente resulta ser más compleja de lo que parece, y a veces parece no tener sentido. Sin embargo, debemos confiar en que únicamente Dios tiene el panorama completo de lo que ocurre en realidad. Nadie es tan sabio como Él. Recuerda, debes reconocer que fue Dios quien permitió que el COVID llegara. No puedes pretender dejar a Dios fuera, no puedes pretender dejar fuera del alcance de Dios a las pruebas, ya sea que te resulten cómodas o no. Todo lo que pasa forma parte del plan de Dios para darnos un futuro y una esperanza eterna. Algo que debí haber dicho al principio y no lo dije, es que muchas veces, cuando se lee la Biblia hay que tener el contexto de lo que se está leyendo para así mejor comprender y sobre todo no sacar la lectura de contexto. Yo tenía planeado explicar el contexto que estoy pasando en este momento, ya que la semana pasada, el martes en la noche, una compañera de trabajo se fue a su casa, luego en la noche tuvo un stroke y murió. Aparentemente no tenía ningún problema de salud. Esa fue la noticia que nos dieron allá el miércoles en la mañana. Luego el domingo en la mañana, siempre se hace una reunión antes de empezar el turno de trabajo. La supervisora nos habla de un compañero de trabajo que ha estado hospitalizado con COVID por más de 4 meses y medio. Ya él ya no tiene el COVID, pero el COVID le produjo daño interno en los órganos, tuvieron que intubarlo, ha estado dando diálisis, está conectado a una máquina para respirar, y le dieron varios strokes también. Él murió también el domingo en la mañana. Se ha pasado por 2 pérdidas de 2 compañeros en menos de una semana. Cuídense del COVID. No se lleve de que Dios lo va a proteger simplemente y no se cuide usted. No es que Dios no lo va a proteger, pero también la Biblia dice que Dios no debe ser tentado. Si usted póngase su mascarilla, lávese la mano, trate de no estar en el medio si no tiene que estar en el medio. Seguimos entonces. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para que volvamos nuestra mirada a Él. Las pruebas y circunstancias que enfrentamos son enviadas por Dios con el propósito de restaurar tu relación con Él y con tu prójimo. En Amos 4, del 6 al 11, la Biblia nos enseña que situaciones como hambrunas, plagas, pestes, sequías, incluso las guerras y la muerte están bajo el control del Señor. Leemos en Amos 4, 6 al 11. Por mi parte, yo os he tenido a diente limpio en todas vuestras ciudades y con falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia, faltando 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parcela llovió y la parcela sobre la cual no llovió se secó. Acudían 2 o 3 ciudades a otra ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Yo os golpeé con tizón y añublo. La langosta comió vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros una plaga como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. Hice que el hedor de vuestros campamentos subiesen a vuestra nariz, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste cual leño salvado del fuego, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Primero Dios usa las pruebas y circunstancias difíciles para mejorar nuestra relación con Él. ¿Cuántas? Para que pase el camión.
¿Cuántas personas después que pasan una prueba, una pérdida, un accidente, una enfermedad, no terminan acercándose a Dios, buscando ayuda, buscando salud, buscando refugio? Esa es una de las cosas por las que la prueba pasa. Dios desea una adoración que vaya más allá de orar, leer su palabra y asistir a la iglesia cada fin de semana. Dios quiere que dejes de concentrarte en tu dolor, que fijes la mirada en Él, quien te ama, y te pide que te concentres en amar y cuidar de tu prójimo, así como Dios se preocupa por ti. Segundo, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, Él quiere darte la oportunidad de tener una relación de intimidad y confianza. Darte la intimidad y confianza. Solo debes arrepentirte de corazón, venir a Él y formar parte de la nueva familia del pacto. Recuerda, el Señor marchará al frente de ti en las pruebas. Nunca te sientas abandonado ni desanimado. Leemos en Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te intimidéis. Tercero, ¿por qué Dios permite las pruebas? Para testificar. Las pruebas son enviadas por Dios con el propósito de entablar una relación contigo por medio del anuncio del Evangelio. En Lucas 21, del 10 al 13, leemos: Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles, y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Aquí estamos hablando de cosas que nos van a pasar, que es lo mismo que decíamos, que sobreentendemos o queremos, que como somos cristianos, vamos a tener una vida suave, color de rosa, no vamos a tener problemas en el mundo. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia. Jesús habla de las señales de los últimos tiempos y cómo estas nos darán la oportunidad de testificar al mundo sobre Él. Los tiempos de prueba son la oportunidad perfecta para testificar que tu fe es genuina. Este es el tiempo de salvación que ha dado Dios para todos aquellos que creen. Óigame, yo trabajo en un hospital. Yo estoy en una unidad donde no trabajo con pacientes ahora, pero eso es de lunes a viernes. Lunes a viernes yo estoy en la área de los salones de conferencia, y debido a la pandemia hay muchas conferencias que se han estado cancelando, otras han minimizado las personas que atienden a ellas. Pero los fines de semana, cuando tengo que trabajar, estoy en una unidad de pacientes. La primera vez que yo estuve en una unidad de pacientes de COVID, yo estuve en ICU. Yo tenía 12 habitaciones, de esas 12 habían 10 pacientes. De los 10, 9 tenían COVID. Fue algo tan, como dicen, que te quita el aliento. Yo nunca había visto gente. Yo he trabajado en ICU, pero yo nunca había visto a los pacientes así. Ninguno de los pacientes se movía, señores. Los pacientes estaban acostados, todos, creo que casi todos estaban entubados. Inclusive había uno que estaba boca abajo. No se movía nadie. Era un silencio en las habitaciones. Es algo triste, sumamente triste. ¿Qué le digo? Recuerda hoy, más que nunca, tu familia, vecinos y amigos necesitan conocer que las cosas malas, incluido el COVID-19, fueron profetizadas en tiempo de Jesús como señales de los últimos tiempos. La pandemia y la cuarentena es un mensaje para la iglesia, para que con mayor énfasis continúe con su labor evangelizadora y misionera.
No puedes quedarte atrás. La esperanza y paz que solo puede ser hallada en Jesús necesita con urgencia ser predicada al mundo en tiempos de cuarentena. Te sale a esas calles y aquí, sobre todo en el área donde vivo, Midtown, Manhattan, y usted ve las calles llenas de homeless, gente tomando, fumando, usando drogas, mucha gente, unos niveles que yo nunca había visto en el tiempo que tengo acá en el país. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para refinar tu fe. La Biblia enseña que el propósito de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter. Santiago 1, del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Refinar nuestra fe como el oro por medio del fuego de las pruebas. Hoy más que nunca el Señor observa las decisiones que tomamos y cómo nos comportamos con nuestro prójimo. La tranquilidad y el gozo deben caracterizar a todo creyente del Evangelio. Dios tiene un plan con el COVID-19 y su iglesia. Él quiere una iglesia más unida y constante a pesar del aislamiento social de sus miembros. Tu confianza en Dios debe ser renovada y fortalecida por una fe audaz, inmune a la presión de las circunstancias que enfrentas, por la gracia del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Un pueblo, ¿por qué Dios permite las pruebas? Un pueblo para su gloria, es el punto 5. La Biblia enseña que fuimos creados para dar gloria a Dios, no solo con nuestras ofrendas y alabanzas, sino con nuestra propia vida y experiencias. En Amos 4:13 dice: porque he aquí el que forma las montañas y crea el viento y revela al hombre su pensamiento, el que hace a la aurora tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Vemos que las cosas que llamamos malas desde un enfoque humano sirven muchas veces para que la gloria de Dios sea manifestada. A veces, para ver a Dios calmar la tempestad, es necesario primero estar en medio de la tempestad. Para ver a Dios mover las montañas, primero tenemos que toparnos con una montaña. El plan de Dios no es únicamente llevarnos al cielo, sino que Él está creando un pueblo para su gloria, en donde Él pueda habitar. Leemos en Isaías 43:7, bueno, no tengo la cita aquí. Ok. El Señor tiene planes muy especiales para ti. A veces nos toca vivir situaciones difíciles y desesperantes, pero recuerda que Dios se revela de maneras extraordinarias en los pruebas momentos. Su gloria puede ser compartida al mundo entero a través de tu experiencia personal, de tus pruebas. Hace calor. Porque Dios permite las pruebas, porque es justo. Ante un paréntesis, yo estuve leyendo en días atrás un chiste que decía: 2019, evita las personas negativas. Entonces dice más abajo: 2020, evita las personas positivas. Como cambia la cosa de un año para otro. Que Dios permite las pruebas porque es justo. En la Biblia también vemos cómo la justicia de Dios se manifiesta a través de las pruebas. En Amos 4:10 dice: envié entre vosotros una plaga como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados.
hice que el hedor de vuestros campamentos subiese a vuestras narices, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Mientras que en Isaías 26, 20, 21 dice: anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento, hasta que pase la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él. La tierra dejará ver su sangre derramada, no encubrirá más a sus asesinados. Se nos muestra cómo las plagas y pestes caen sobre los ricos y dirigentes corruptos e idólatras de Israel, cuyos corazones se habían endurecido por sus pecados. Enfermedades como el COVID-19 son castigos para los injustos y sus ídolos, al igual que las plagas de Egipto. Debemos reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida y la idolatría del mundo actual están siendo atacados por la justicia de Dios. Si bien Dios es amor, Él también es justo y deberá castigar la maldad y la idolatría de las naciones. Recuerda, en tiempos de cuarentena, Dios pide a su pueblo, su iglesia, que nos quedemos en casa mientras pasa su ira justa. Sé obediente y desarrolla la paciencia de la mano de Dios. ¿Qué le digo, hermano? Que estuvimos en cuarentena acá, bueno, lo que mi esposa y yo hemos estado trabajando todo el tiempo, o sea que prácticamente no hemos tenido cuarentena. Todos los días trabajo. Habían días que yo salía a la calle, a Octava Avenida, a las 2 de la tarde, y tú caminabas 3 bloques, y sí, todos los días trabajo. Habían días que yo salía a la calle, a Octava Avenida, a las 2 de la tarde, y tú caminabas 3 bloques, y 5 vehículos no se contaban en todo ese tiempo. Era una desolación que había enorme en las calles. No se veía gente por parte, no se veían vehículos. Un área que siempre está llena de vehículos, turistas, demás, todo desolado. Okay. Seguimos. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque nos ama. Así mismo como te lo yo, porque nos ama. Es como cuando tienes un niño pequeño y lo llevas al pediatra para que le pongan las vacunas. Ese niño podría pensar que tú no lo quieres porque tú lo estás llevando a que le hagan algo que le va a producir dolor. Pero tú como padre sabes que el dolor que va a sentir el niño es menor que el beneficio que se va a conseguir con la vacuna. Entonces muchas veces es lo que pasa con Dios. Tiene que dejar que nos pongan la vacuna. Aunque de una perspectiva humana es difícil pensar en un Dios que muestre su amor a través de las pruebas. Aquí le diríamos de nuevo Amos 4, 6 al 11. Por mi parte, yo os he tenido a diente limpio en todas vuestras ciudades, y con falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia faltando 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parcela llovió y la parcela sobre la cual no llovió se secó. Acudían 2 o 3 ciudades a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Pero no os volviste a mí, dice Jehová. Yo os golpeé con tizón y añublo. La langosta comió vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os volviste a mí, dice Jehová.
envié entre vosotros una plaga como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. Hice que el hedor de vuestros campamentos subiese a vuestras narices, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste cual leño salvado del fuego, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Acá podemos ver como para el Señor los desastres naturales y las enfermedades fueron consecutivas oportunidades para volverse a Él. Sinceramente, no existe nada mejor y relevante para nuestra existencia que habitar bajo la sombra de Dios, que experimentar una relación íntima con Jesús. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Se nos muestra un Dios paternal que castiga a sus hijos por amor. El Señor no castiga por gusto, no manda una prueba a nuestra vida por placer, sino para salvarnos de nosotros mismos y para hacernos más como su Hijo Jesús. Dios está esperando lo mejor de ti. Su disciplina nos muestra su amor, perfecciona nuestro carácter y asegura nuestra salvación. Como hemos visto, existen muchas razones por las cuales Dios permite las pruebas. Lo importante es que reconozcamos que detrás de ellas hay planes de bien y no de mal. Las pruebas son evidencia de la naturaleza soberana, de un Dios que está en control de todas las cosas. Quizás muchas veces no tengamos que conocer las razones del por qué pasan estas cosas. Por ejemplo, Job. Él nunca supo por qué tuvo que vivir lo que vivió. Sin embargo, le bastó con saber que Dios lo amaba. Recuerda, Dios no pide que entendamos sus razones, únicamente que tengamos fe, confiemos en Él y demos consuelo a otros, especialmente los que sufren momentos difíciles. Amén. Sigan cuidándose, manténganse en sus casas. Hasta acá el estudio. Espero que Dios los bendiga a todos y nos veremos la semana próxima. Bye.